Hola de nuevo, como ya saben si es que vieron el video anterior, mi nombre es Rafael Karim Pérez Asensio y en este nuevo video explicaré el tema 2 de química. En este tema me centraré en lo que es la tabla periódica y cómo se clasifican los elementos dentro de esta, comenzando por los grupos. Los grupos son los conjuntos de elementos que se encuentran en la misma columna vertical. Por ejemplo, en este, donde se encuentra el hidrógeno, es el grupo 1. Entonces el siguiente sería el grupo 2, el siguiente el grupo 3, el siguiente el grupo 4, el siguiente grupo 5 y así hasta llegar al grupo que tiene el helio, que sería el número 18. Otra forma de enumerar estos es diciendo que el primer grupo es 1A, el siguiente sería 2A y de cierta manera se ignoran los elementos que están en el medio y pasamos hasta el número 13. De aquí seguirá la cadena, por así decirlo, de tal manera que quede haciéndose el 3A hasta el 8A. Ahora continuaré hablando sobre los periodos. Esos simplemente son las filas horizontales que están en la tabla periódica, hasta tal como se muestra con las flechas. Luego de esto, hablaré sobre los metales alcalinos. Los metales alcalinos los encontramos en el grupo 1A. Como característica tienen que son plateados y estos tienden a ser extremadamente reactivos. La ventaja de organizar los elementos en grupos es que los elementos tienden a tener las propiedades similares. En el caso de los metales alcalinos, tienen la característica de que reaccionan con agua, y además por la misma razón de que son muy reactivos, no se encuentran de forma pura en la naturaleza. Por lo tanto, los encontramos siempre en combinación con otros elementos. Ok, en el grupo 1 podemos ver el hidrógeno, el cual es la única excepción puesto que este no pertenece a los metales alcalinos, pertenece a los no metales. De estos hablaré más adelante. Luego de los metales alcalinos tenemos al grupo A2, en el cual están los alcalinotérreos. Ahora tenemos a los metales alcalinotérreos. Estos de igual forma son reactivos, pero no lo son tanto como los alcalinos, aunque de igual manera no los encontramos de forma pura en la naturaleza. Y como ya mencioné anteriormente, los alcalinotérreos tienen propiedades químicas similares por pertenecer al mismo grupo. Ahora hablaremos sobre los elementos de los grupos 3 al 12. De estos podemos decir que todos son metales, y las propiedades de los metales es que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, el cual es líquido a temperatura ambiente. Sus características son que estos son altamente maleables, o sea que pueden dar diferentes formas y no son frágiles, además de que son dúctiles. Y por último, los metales son buenos conductores de electricidad y calor. Ahora, por la parte opuesta tenemos a los no metales. Estos cuando tenemos un sólido tienden a ser muy frágiles y no son maleables, como era el caso de los metales. De igual forma, son malos conductores de calor y electricidad. Y por último tenemos que a los no metales los encontramos en diferentes estados de la materia. Hablando de los no metales, tenemos a los halógenos. Estos los encontramos en el grupo 7A, y estos no metales son muy reactivos y tienden a ser muy coloridos y corrosivos, o sea, que se deterioran. Ahora, en el último grupo, el 8A, tenemos a los gases nobles. Estos gases se caracterizan por ser incoloros y demasiado poco reactivos. Ok, entonces sabemos que la parte izquierda de la tabla periódica se compone mayormente por metales y la parte derecha por no metales.
Ahora, para saber exactamente cuáles son metales y no metales, hacemos una línea divisora que parta del boro como una escalera que va de forma descendiente, y los que están del lado derecho son los no metales y los que están en la izquierda ya son todos metales. Existe aún otra clasificación en la tabla periódica, la cual son los metaloides. Como su nombre lo indica, es como un metal con propiedades no metal, o sea que es una combinación de las propiedades de los metales y los no metales. En esa clasificación entra el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y en algunas ocasiones, en algunos libros, mencionan también el astato. Ahora continuaré con algunas propiedades de los elementos. Entre las propiedades que veremos es el número atómico, el radioiónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, el número de oxidación y la electronegatividad. Ok, empezamos con el número atómico. Ok, el número atómico de un elemento es el número total de protones que tiene cada uno de esos átomos de ese elemento. A este también lo suelen representar con la letra Z, y como podemos ver en la imagen, en el helio su número atómico es de 2. Luego tenemos al radio iónico. El radio iónico es igual que el radio atómico. La distancia entre el centro del núcleo del átomo y el electrón que establece más lejano del mismo, el que conocemos como el de valencia, pero esta hace referencia no al átomo, sino al ion. Energía de ionización. Esta es la energía mínima que requerimos para retirar un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental. Esta crece de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. La afinidad electrónica, o también conocida como electroafinidad, se define como la energía liberada por un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental para capturar un electrón. Esta crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Número de oxidación. El número de oxidación es el número de electrones que se ponen en juego en un elemento para conformar un determinado compuesto. Cuando un átomo pierde electrones es positivo. En cambio, cuando gana electrones, este es negativo. Por último, hablaré sobre el apantallamiento. Como es el más largo, es el que dejé al final. Ok, para hablar sobre el apantallamiento y lo que nos va a llevar a la carga nuclear efectiva, veremos cómo interactúan los elementos del átomo entre sí. Porque dentro de esto podemos ver el apantallamiento, que como sabemos los electrones tienen carga negativa, mientras que el núcleo tiene carga positiva. Entonces existe una atracción entre los electrones y los protones del núcleo. Pero al mismo tiempo, esos mismos electrones se repelen entre sí. Entonces, la repulsión que ocurre entre esos electrones del átomo le conocemos como apantallamiento, mientras que la carga nuclear efectiva es la carga positiva que experimenta un electrón de un átomo poliatómico. La razón por la cual se le llama carga nuclear efectiva es porque como los electrones de las capas inferiores están apantallando a los externos, esos reciben una carga inferior a la que realmente tiene el núcleo, y por eso se le llama carga nuclear efectiva. Bueno, generalmente toda esta información se encuentra en la parte trasera de las tablas periódicas que se pueden comprar ahora en las papelerías. Sin embargo, hay que recordar que fue el trabajo de muchas personas durante bastantes siglos que la han modificado y actualizado. A quien se le reconoce más su trabajo es a Dmitri Mendeleev, ya que logró predecir hasta futuros descubrimientos. Bueno, eso sería lo más sintetizado que puede tener el tema 2, y el siguiente video que haré será sobre el tema 3 de química y será el último que haré por ahora.